Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas y los últimos chismes que nos llegan desde el otro lado del mundo. Hoy, mis queridos seguidores, tenemos un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, un cruce de declaraciones que ha encendido las redes sociales y mantenido a los fans en vilo. Así es, vamos a hablar de la reciente respuesta de Hande Erçel, la querida y talentosa Hande Erçel, a unas declaraciones que Afsanur Sancaktutan hizo sobre Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. El triángulo amoroso y las palabras que vuelan entre estas figuras públicas están en el centro de nuestra discusión de hoy. Para aquellos que quizás no están al día con los últimos acontecimientos en el universo de las telenovelas y las estrellas turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel mantuvieron una relación que capturó la atención de millones de fans alrededor del globo. Su química en pantalla y su vida personal fuera de ella eran un tema constante en la prensa del corazón. Aunque su relación terminó hace algún tiempo, los nombres de Kerem y Hande siguen asociados y cualquier comentario que involucre a uno de ellos, o que los relacione indirectamente, tiende a generar un gran revuelo. Por otro lado, Afsanur Sancaktutan es otra joven y prometedora actriz turca que ha ido ganando reconocimiento por su trabajo y por su carisma. Y es precisamente ella quien ha sido el centro de esta nueva polémica, al haber realizado unas declaraciones sobre Kerem Bürsin que no pasaron desapercibidas, y que aparentemente han provocado una reacción por parte de Hande Erçel. Este tipo de situaciones, aunque a veces parezcan triviales desde la distancia, nos muestran la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo, cómo las palabras pueden interpretarse de diversas maneras y cómo las reacciones de figuras públicas pueden ser analizadas y debatidas hasta la saciedad por sus seguidores. Así que si disfrutan de estar al día con estos entresijos, si les encanta el contenido sobre las estrellas de Turquía, y si quieren saber exactamente qué se dijo y cómo respondió Hande Erçel, les invito encarecidamente a que se queden hasta el final de este vídeo. Y antes de que se me olvide y como siempre, si aún no lo han hecho, consideren darle a ese botón de suscripción. Es completamente gratuito y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. No se pierdan nuestras próximas entregas. Ahora, entremos de lleno en la noticia. El meollo de la cuestión, el comentario que encendió la chispa, provino de Afsanur Sancaktutan. Durante una entrevista reciente a Afsanur se le preguntó sobre su relación con Kerem Bürsin, o más bien, sobre la percepción pública de su posible cercanía. Es importante recordar que Afsanur y Kerem han trabajado juntos en proyectos y, como suele ocurrir en la industria, los rumores de amistad cercana, o algo más, surgen con facilidad. Sin embargo, en esta ocasión, las palabras de Afsanur tomaron un giro inesperado para algunos. Según los reportes y las transcripciones que han circulado, Afsanur Sancaktutan habría descrito a Kerem Bürsin de una manera que muchos interpretaron como poco halagadora, incluso llegando a calificarlo como desequilibrado. Las palabras exactas pueden variar ligeramente dependiendo de la fuente y de la traducción, pero la esencia del comentario apuntaba a una supuesta falta de estabilidad, o a un comportamiento impredecible por parte de Kerem. Entiendan que en el mundo de las celebridades, donde cada palabra es escrutada, una descripción así, especialmente cuando se refiere a un ex de otra figura pública muy querida, puede ser como echar gasolina al fuego. Inmediatamente después de que estas declaraciones de Afsanur Sancaktutan salieran a la luz, las redes sociales explotaron. Los fans de Kerem Bürsin se sintieron ofendidos y salieron en su defensa, mientras que otros intentaban entender las motivaciones de Afsanur. Pero la atención principal se centró en la posible reacción de Hande Erçel. Se preguntaban si ella reaccionaría, si se mantendría al margen, o si de alguna manera defendería a su expareja, con quien, a pesar de la ruptura, siempre ha mantenido una relación cordial y de respeto mutuo. Y la respuesta llegó. Hande Erçel, conocida por su elegancia y su habilidad para manejar situaciones delicadas con gracia, no tardó en pronunciarse. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Fue una declaración directa y confrontacional? ¿O fue una respuesta más sutil y diplomática? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según lo que se ha informado y analizado por los medios y los fans, Hande Erçel respondió de una manera que ha sido ampliamente elogiada por su madurez y su inteligencia. En lugar de entrar en una disputa pública o defender directamente a Kerem Bürsin de las palabras de Afsanur, Hande optó por un enfoque diferente. Se dice que cuando se le preguntó sobre los comentarios de Afsanur, Hande Erçel respondió de una forma que desvió la atención de la negatividad y se centró en la importancia del respeto y la individualidad.
Sus palabras, según las fuentes, fueron algo así como: cada persona tiene su propia forma de ver las cosas y sus propias experiencias. Lo importante es que todos nos tratemos con respeto y que cada uno siga su propio camino. Esta respuesta, como ven, es muy astuta. No niega ni confirma nada sobre Kerem. No entra en juicio sobre Afsanur. Simplemente establece un principio general sobre cómo deberíamos interactuar y cómo cada persona tiene derecho a su propia perspectiva. Lo brillante de esta respuesta es que, al no involucrarse directamente en el conflicto, Anderzel evita parecer celosa, rencorosa o metida en dramas innecesarios. Al mismo tiempo, al mencionar el respeto, implícitamente sugiere que las declaraciones de Afsanur podrían haber carecido de él. Y al hablar de que cada uno siga su propio camino, refuerza la idea de que ya no hay una conexión que requiera defensa mutua en ese sentido, pero sin ser hiriente. Los medios turcos y los fans en las redes sociales interpretaron esta respuesta de Anderzel como una muestra de su madurez emocional y su habilidad para manejar la presión mediática. La calificaron como una respuesta elegante y profesional. Muchos comentaron que demostraba que Hande ha superado completamente su relación con Kerem y que prefiere enfocarse en su propia carrera y en su bienestar, sin dejarse arrastrar por los dimes y diretes. Es importante considerar el contexto. Las celebridades viven bajo un microscopio constante. Cada interacción, cada palabra puede ser magnificada y utilizada para crear narrativas. En este caso, Afsanur hizo una declaración, y Hande, al responder de esta manera, logró desactivar la bomba sin encender más fuegos artificiales. Podría haber elegido una respuesta más directa, negando la afirmación de Afsanur o defendiendo la reputación de Kerem. Pero esa no fue su elección, y parece haber sido una decisión muy acertada. Algunos analistas de la industria de la moda y el entretenimiento en Turquía incluso sugirieron que la respuesta de Anderzel podría ser una estrategia para mantener su imagen pública de mujer fuerte, independiente y centrada en sí misma, algo que ha estado cultivando activamente en su carrera. Al no enredarse en polémicas pasadas, proyecta una imagen de alguien que ha avanzado y que no se detiene ante los comentarios negativos. Por otro lado, la situación también nos hace reflexionar sobre cómo se construyen las percepciones en el ojo público. Si Afsanur realmente consideraba a Kerem desequilibrado, ¿por qué expresar esto públicamente? ¿Fue un desliz, un intento de llamar la atención, o una opinión genuina que debería haber guardado para sí? Estas son preguntas que quedan en el aire y que probablemente nunca sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es el efecto que tuvo su declaración y la respuesta que generó. El hecho de que Anderzel haya sido la figura que tuvo que responder, incluso de forma indirecta, subraya la continua conexión que el público siente entre ella y Kerem Bürsin. A pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras, los fans aún los ven como una unidad en muchos aspectos. Y esta es una realidad que las celebridades a menudo tienen que manejar. La respuesta de Anderzel fue un claro ejemplo de comunicación estratégica. Al no nombrar a Afsanur ni a Kerem directamente, se mantuvo por encima de la disputa. Su mensaje se centró en valores positivos como el respeto y la individualidad, principios con los que es difícil argumentar. Esto le permitió cerrar el tema de manera eficiente y sin crear un drama prolongado que pudiera perjudicar su imagen. Algunos podrían argumentar que Hande debería haber defendido a Kerem de manera más explícita, especialmente considerando el respeto que siempre ha mostrado mutuo. Sin embargo, también hay quienes piensan que una vez que una relación termina, la responsabilidad de defender la propia reputación recae en la persona involucrada. Y Kerem Bürsin, hasta donde sabemos, no ha hecho una declaración pública extensa al respecto, lo que sugiere que él también prefiere mantener la calma. Este incidente, aunque parezca pequeño, es un reflejo de la compleja red de relaciones, percepciones y comunicaciones que existen en el mundo de las celebridades. Nos muestra cómo una sola frase puede desencadenar una cadena de reacciones y cómo la forma en que se manejan estas situaciones puede definir la imagen pública de una estrella. En resumen, la situación comenzó con Afsanur Sancaktutan haciendo unas declaraciones sobre Kerem Bürsin que fueron interpretadas como negativas, tildándolo de desequilibrado. La expectación creció en cuanto a cómo reaccionaría Anderzel, su expareja. Y Hande, en lugar de entrar en conflicto, respondió con una declaración diplomática que enfatizó el respeto y la individualidad de cada persona, logrando así desactivar la polémica de manera elegante y madura. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos desgranado esta interesante polémica que ha mantenido a los fans de las estrellas turcas en vilo.
Hemos visto cómo una declaración aparentemente sencilla puede tener grandes repercusiones y cómo la habilidad de una celebridad para responder puede ser tan importante como su talento actoral. Hemos aprendido, o al menos recordado, que en el mundo del espectáculo, las palabras tienen poder y la diplomacia suele ser la mejor arma. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Me encanta poder compartir con ustedes estas noticias y análisis del mundo de las celebridades turcas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Afsanur Sankaktutan? ¿Les parece acertada la respuesta de Hande Erçel? ¿Creen que las celebridades deberían ser más cuidadosas con lo que dicen públicamente? Dejen todos sus comentarios, opiniones y reflexiones aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, si creen que la información les ha sido útil o simplemente les ha entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande Erçel, Kerem Bürsin, Afsanur Sankaktutan, o simplemente con aquellos que disfrutan de este tipo de contenido. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Estamos preparando contenido muy interesante para las próximas semanas, así que no se queden fuera. Muchísimas gracias como siempre por acompañarme hasta el final. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.